Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos mis amigos cubadoreños. En este video vamos a hacer el resumen, el video número 3 de migración y economía. Hoy lo voy a enfocar en un poco de historia que he encontrado en las redes, historias que son parte de la situación sociopolítica del país que se arrastran desde 200 años o más. Y por ahí voy a ir sacando, empatando, hilvanando un poquito de información del pasado con el presente y así yo poder seguir entendiendo cómo funciona la sociedad y la economía acá en El Salvador y de ahí que ustedes también puedan hacer sus propios análisis. Me van dejando en los comentarios, por favor, qué les parece. Y si tienen alguna duda o sugerencia también me lo hacen saber. Soy cubano, ya todos lo saben. Vivo en El Salvador hace un año y medio y he estado haciendo mi propio análisis. Yo no soy politólogo ni sociólogo, pero sí me gusta el mundo del comercio y me gusta el mundo del emprendimiento, de los negocios. Para yo crear mis estrategias sobre la futura agencia de turismo, voy creando estos videos para que le sirvan a otras personas esta información. Yo vivo en un residencial que antiguamente era un cafetal y ya eso lo mencioné. Leyendo esta información puedo entender un poquito más cómo se vive en la actualidad y cómo se vincula este video a mi contenido específico de migración y economía. Dice así: 30.000 campesinos fueron asesinados en la peor masacre de El Salvador, llamado La Matanza, como muestra el historiador Tomás Anderson. La Matanza es una oportunidad para entender todo el laberinto político-social de El Salvador. La combinación del fuerte control de la clase de plantaciones de café y el desesperado proletariado rural resultó tan volátil en las décadas de 1970 y 1980 como lo había sido 50 años antes. En 1932, decenas de miles de campesinos protagonizaron una revuelta abierta en el oeste de El Salvador y sus acciones fueron reprimidas a balazos. Los precios del café cayeron en un tercio de los niveles anteriores, los productos se redujeron, los salarios a la mitad y otros despidos innumerables de trabajadores. El café se pudrió en los campos mientras el desempleo rural se disparaba. En las décadas de 1920 y 1930, las exportaciones de café representaban solo el 90% de las exportaciones totales del país. Pero lo que parecía una estrategia inteligente durante esos años de bonanza pareció una insensatez durante la crisis y la depresión mundial de los años 30 llevó a El Salvador al borde del abismo en sus producciones cafetaleras. Con esa información puedo hacer mi pequeño análisis de qué es lo que yo estoy viendo hoy día. Y les voy a hacer una comparación. En mi país, productor azucarero, cafetalero y tabacalero, pero en su mayoría productor azucarero. Cuando se hizo la reforma agraria en 1960, 1961 aproximadamente, muchos, muchos productores privados con el proceso de nacionalización se vieron afectados y ahí se sembró el declive de la industria azucarera. Se hizo la reforma agraria, se repartió las tierras a partes iguales entre los campesinos que la producían y ya no para un gran productor único. La mayoría, la inmensa mayoría, terminó vendiendo las tierras. Aquí en El Salvador, según he preguntado e indagado en la zona, también hubo una reforma agraria y muchos campesinos igualmente decidieron dejar de producir ese pedacito de tierra porque no tenían el conocimiento de cómo funcionaba la parte administrativa. De ahí que las producciones también empezaron a caer aún más después de todos estos sucesos que le acabé de leer. ¿Qué veo con esto? Veo con esto que hay una larga historia de problemas entre dueños y empleados. Sí he podido ver muy de cerca
que en El Salvador hay un fenómeno que sigue sucediendo una y otra vez desde los años. Recuerden el video donde les decía de que los extranjeros vinieron a cambiar espejos por oro con las conquistas, las colonizaciones. A mi entender, y no quiero que se vea como una ofensa, a mi entender, ese fenómeno mutó, ese fenómeno cambió. Fue tanto el daño que se provocó, a mi entender, en la sociedad, que comenzaron a actuar en reciprocidad. O sea, yo te doy lo que recibo. Muchas personas, dueños de negocio, y tengo base para decirlo, muchas personas dueñas de negocio solo pensaron en producir, 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 y de ahí a seguir manteniendo esa misma línea de te pago poco o te pago lo suficiente para pasar el mes. Vamos a entender también, señores, de que o eres empresario o eres obrero, o tienes el conocimiento o no lo tienes. Cada quien va según sus capacidades. El señor Bukele en un discurso hablando sobre los estudiantes decía que en este país iban a tener igualdad de oportunidades, pero se reconocía también que no iban a tener la misma igualdad de resultados. Y eso yo lo veo todos los días. Discúlpenme, amigos, si es un análisis algo fuerte, pero es verdad. En otros videos he mencionado que he podido aportarle capacitaciones gratuitas incluso a personas para ayudarlos a mejorar sus emprendimientos, ayudarlos a mejorar sus comercios, sus negocios o ayudarlos a entender un poquito. Yo no estoy aquí para hacer revolución económica, yo no estoy aquí para decirle a nadie cómo tiene que hacer sus cosas, porque soy de los que piensa que cada pueblo o cada individuo tiene que resolver sus asuntos internos por ellos mismos sin injerencias de nadie. El que esté dispuesto a tener un diálogo o esté dispuesto a pedir ayuda o esté dispuesto a mostrarme, a enseñarme, yo estoy aquí también para eso. ¿Qué ha sucedido con el fenómeno de la migración y la economía? Si le prestamos atención a lo que antes mencionaba, vamos a remontarnos a unos añitos por aquí, muy cerca, vamos a contextualizarnos en el presente. Desde el 2012, bueno, antes, con los conflictos internos que tuvo el país en los 70, los 80, ya todo lo que todos sabemos y conocemos de las maras, etcétera, etcétera. Pero específicamente desde el 2012 para acá, ha habido una generación que ha sido fiel seguidora del fenómeno de migración. Antes tú escapabas de tu país simplemente porque no estabas de acuerdo políticamente, porque la situación estaba dura, porque no había empleo, o porque le huiste a las pandillas, que ya eran decisiones muy personales que ponían en juego la vida, por así decirlo, poder sostener la vida. Pero de 2012 para acá, según estuve leyendo también, el gran fenómeno de esas primeras familias que fueron hacia el extranjero, miraron hacia otros países, la gran mayoría a Estados Unidos, otros a Europa, otros a los países que hayan ido, comenzaron a ver que estas generaciones que se quedaron acá, con esas bases ya sentadas allí y con la información que les fue llegando, podían tener un futuro diferente. No voy a decir un futuro mejor porque a unos les va mejor, a otros les va peor. Vamos a decir un futuro diferente. Desde el 2012 para acá se acentuaron aún más las remesas, se acentuaron aún más las comodidades y muchas veces, pero muchísimas veces, las personas optaron por vincularse menos a los trabajos que fueran de producción directa, a los trabajos que fueran de generaciones. Muchas generaciones dejaron de continuar la línea. En mi país, por ejemplo, en la Sierra Maestra, habían cafetales, bueno, existen, pero si el campesino se mudó de la Sierra Maestra para la ciudad, ahí se está cortando una generación y es su derecho, puede mudarse para, para la gran ciudad si quiere. Pero los hijos también van detrás de él y los nietos,
Y poco a poco, la pérdida de ese capital humano en la región trae consigo estos problemas productivos o estos problemas de continuidad en el legado de cualquier tipo de industria. Si te interesa poner un negocio en El Salvador, espero que esta información te sea útil. Si te interesa entender qué ha estado sucediendo en la mente de las personas, espero que este video te sea útil. Vamos a decir que hoy día el fenómeno que yo aprecio, que más me llama la atención, no es tanto que los locales nos vean a nosotros, los que sí somos extranjeros en este país, aunque tengamos residencia algunos, aunque trabajemos otros. No veo tan impactante que nos vean como lo novedoso, como algo que sí vengo viendo muchísimo desde hace tiempo, desde hace rato, y es que al propio salvadoreño que emigró hace 40, 50 años, cuando retorna a la patria, cuando retorna a casa, ya se le ve también como un extranjero. No entiendo por qué. Puede ser que haya adoptado maneras de lenguaje, idioma, pero sí. Ese hermano lejano, como le llaman aquí, que retorna o ha retornado o piensa retornar, también fue migrante en su momento y hasta el día que no viva en su patria va a seguir siendo considerado migrante, pero también va a ser un factor influyente en la economía, porque esa persona viene ya con algo que se capacitó, con algo que ganó en cultura, en experiencia, y viene en la mayoría de los casos a aportarle también al país. Entonces, no creería yo de que se debería ver a esas personas como extranjeros también. Pero otra cosa que sí me preocupa muchísimo es que un pequeño número, no voy a decir todos, un muy reducido número, cuando regresa, ese cambio de vida que tienen de la vida agitada en el exterior a la vida más calmada en el interior que tanto anhelan, que tanto extrañan, y ponen sus negocios, por favor, corten ese legado histórico que existe de no pagar, de no remunerar bien a los trabajadores. Los migrantes en cualquier parte del mundo cuando llegan tienen que enfrentarse a lavar platos, lavar baños, hacer lo que sea. Eso yo lo entiendo, yo lo he hecho. Pero si usted fue migrante y retornó a la patria, por favor, no le voy a exigir o no le voy a pedir, más bien hago un llamado a la reflexión. No quieran pagar, por decir una cifra, $8 por estar trabajando 12 horas al día en X determinado trabajo. Señor, hay un salario mínimo en el país que malamente alcanza para muchas familias a pasar el mes. Sé que va a ser fuerte esto que estoy diciendo, muchas personas no lo van a percibir bien, pero de alguna manera me gustaría que las personas pudieran hacerse un panorama más general de que si se quiere crecer como país, como el país que amamos, que yo amo en estos momentos y que ustedes tanto aman y añoran, es importante resaltar de que tenemos que dejar esos rezagos del pasado. No puede existir una barrera entre el salvadoreño que nunca salió, que nunca se fue, que se quedó aquí, que enfrentó todos los conflictos, y una barrera con el salvadoreño que como opción tuvo salir. Que retorne no significa de que, ya todo pasó. Sí, es verdad, ya todo pasó. Pero ahora hay nuevos retos, hay nuevos desafíos que no son solamente desafíos para el local, para el interno, son desafíos para el externo también, porque no es el país que ellos dejaron. No es el país que yo me imaginaba. No es el país que tiene en sí mismo una dirección ya trazada, directa, que podamos decir, voy por este camino. No, mis amigos, esto es un país que está ahora mismo en transformación y está creciendo. Entonces, si dejamos de lado la envidia, si dejamos de lado los conflictos internos, si dejamos de lado los conflictos personales, pienso
que este país va a crecer más rápido de lo que nos imaginamos. Lo último que les quisiera acotar es que migración y economía van a ir siempre de la mano, va a traer desarrollo, va a traer problemas, va a traer desafíos, pero hay que intentarlo. Tenemos que todos intentarlos porque si no, no vamos a avanzar. Yo puedo estar hoy aquí en El Salvador y mañana puedo regresarme a mi país, pero no me gustaría regresarme a mi país con la idea de que no di una opinión que pudiera valerle a muchos o que pudiera valerle a pocos, sino de que el tiempo que estuve acá ha sido para aportar. Hoy es jueves, para mañana saldrá este video, o en el momento que esté saliendo este video, yo voy a estar haciendo un recorrido este fin de semana, voy a estar 2 días fuera, me prestaron una casa de campaña, así que pienso, déjenme colgar aquí esta llamada. Pienso seguir descubriendo los temas de interés internamente, a título personal también, y pienso seguirles mostrando a ustedes. Así que bendiciones y recuerden mis palabras. Vivan su vida. Resuelvan los problemas uno a la vez, por favor. Aquí no importa si somos migrantes, no importa si somos extranjeros, no importa si somos retornados a la casa. Lo que importa es que todos vayamos juntos por el camino del progreso. Saludos y bendiciones.